Bueno, ante todo, felicitaros por haber aprobado el MIR, por haber conseguido ya un puesto, aunque no tengáis especialidad todavía, ya que no terminamos de agonizar hasta que no cogemos nuestra plaza, ¿no? Agradecer a MIR el que me da la posibilidad de ofertaros la especialidad más bonita de todas las que hay y a ver si os gusta para que la cojáis, ¿vale? En primer lugar, me preguntaban qué era, ¿no? Mi especialidad en una palabra. Yo tuve muchas dudas, pregunté a compañeros y sobre todo a una de mis jefas y ella pues, me la definió como la adrenalina pura, y es que la especialidad de ginecología ni nos aburrimos ni nos sentamos. En primer lugar, contaros que la especialidad es la médico-quirúrgica por excelencia, ¿vale? Todo aquel que cuenta que la urología es médico-quirúrgica, mentira, es quirúrgica. La otorrino tampoco es médico-quirúrgica, es más quirúrgica. Nosotros vemos patología médica del embarazo, vemos el embarazo de bajo riesgo, el embarazo de alto riesgo, vemos los estados hipertensivos de la gestación, la colestasis intrahepática del embarazo y dentro de la misma obstetricia, como veis, podemos hacer cesáreas, obtenemos fetos con membranas íntegras, con membranas rotas, hacemos partos de nalgas, partos cefálicos, instrumentales y al mismo tiempo pues llevamos todo lo que es la propia gestación, ¿no? Se hacen partos en el agua, etc. La parte ginecológica, pues tenemos también una parte muy variada, desde patología de la reproducción, donde como veis en la imagen, ¿no? Cómo se hace la técnica del ICSI, lo que veis en la pipeta es un espermatozoide que se introduce dentro de un óvulo. Patología funcional, donde se ve la propia endocrino pura de la mujer, desde las amenorreas, las hipermenorreas. Hacemos lógicamente la paroscopia, tratamos todas las vías quirúrgicas, nos manejamos con las tres, la paroscopia abierta y la vía vaginal. Más patología ginecológica que tengamos, pues el drenaje de abscesos de mama, patología benigna de mama, patología tumoral de mama y, por último, pues también nos dedicamos a hacer un poco de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico prenatal y diagnóstico ginecológico y podemos abarcar todo lo que queramos. Yo tengo adjuntos que solamente se dedican a ver en blanco y negro toda su vida, por la mañana, por las tardes, por la noche, soñar en blanco y negro, ¿vale? Y por eso mismo digo que es la médico-quirúrgica por excelencia. En cuanto a puntos positivos de la especialidad, pues en primer lugar hablamos de la variedad de la independencia. Somos una especialidad que nosotros nos llega a la paciente, le preguntamos qué le pasa, nosotros mismos le hacemos la prueba diagnóstica, que generalmente es la ecografía, y le damos una solución o la encaminamos hacia algún sitio. Es verdad que en patología oncológica, por ejemplo, lógicamente dependemos de otros especialistas, como puede ser un radiólogo, para que nos haga un estudio de extensión, pero a fin de cuentas la paciente la vemos nosotros con ecografía y la operamos nosotros. También es un punto importante el perfil de la paciente. Nosotros no tenemos pacientes geriátricos y solamente vemos la mitad de la población, que es un gusto. Aunque sean mujeres, que ya veo que aquí hay muchas, ¿vale? Pero es una paciente que llega, nos cuenta en 5 minutos lo que le pasa y se le soluciona el problema, ¿de acuerdo? No son pacientes que vamos a tener cronificados, con insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, insuficiencias pulmonares y demás. Luego, una cosa importante es que nosotros vemos a la paciente y a su bebé en la parte obstétrica, ¿vale? Es la única especialidad que ve pacientes sanas, ¿de acuerdo? Porque el embarazo, lógicamente, es fisiológico, cosa que no vais a encontrarlo en ninguna otra especialidad. Es una especialidad que además trabaja mucho en equipo, ¿vale? Dependemos mucho de las matronas, dependemos mucho de los enfermeros, de las enfermeras, de los auxiliares, ¿de acuerdo? Porque todo tiene que funcionar en una cadena, ¿vale? Anestesistas. Y por último, las buenas salidas laborales. En principio, yo no conozco ningún residente mayor mío que no haya encontrado trabajo al finalizar la residencia, bien en pública, bien en privada, pero suele tener siempre salidas laborales. ¿Puntos negativos? Bueno, al igual que trabajamos en equipo, el punto negativo es en la aquelarre de matronas. Bueno, bromas aparte. En cuanto a puntos negativos son sobre todo las guardias, ¿vale? Las guardias son muy malas, ¿vale? Tenéis fotos mías de R1, fotos mías de R4, ¿de acuerdo? Son guardias muy malas, donde no se duerme, todo pasa de noche, todo lo gordo pasa de noche, desde la señora que te viene con un desprendimiento de placenta por la puerta, el prolapso de cordón que te pasa a las 3 de la mañana, la bradicardia en la que te has echado 5 minutos para cerrar los ojos y te despiertan, ¿de acuerdo? En el ámbito de las denuncias, que siempre lo preguntáis, nosotros, sí es verdad que junto con cirugía plástica somos las especialidades que más demandas tenemos, ¿vale? Pero sí es cierto que nosotros nos dedicamos a ir en plan durante la residencia un mes a Plaza de Castilla y nos conocemos allá a los jueces, ¿no? Como si fuera una rotación más, sino que bueno, a lo largo de la experiencia sí que es verdad que nosotros vamos algo más que el resto de especialistas. Y luego importante es la carga emocional de las guardias y
Digo de las guardias porque pasamos mucho tiempo en el hospital, ¿vale? Cuando todo va muy bien, ¿vale? Pero esta especialidad tiene la peculiaridad de que hace años el que falleciera una mamá o falleciera un bebé, pues en teoría no pasaba nada. Pero en el siglo XXI no albergan la posibilidad de que una mamá pueda fallecer en un parto o un bebé pueda fallecer en un parto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una especialidad que nosotros, más que pensar, actuamos, ¿de acuerdo? Y es cuando lo vemos, actuamos. Entonces es como muy mecánico, ¿vale? Y esa carga emocional, lógicamente, nos la llevamos a casa, ¿vale? Durante la residencia, contaros un poquito que los 2 primeros años de residencia, principalmente lo que hacéis son a nivel obstétrico, paritorios, consultas de alto, de bajo riesgo obstétrico, veis algo de ecografía de primer trimestre. Lógicamente, el paritorio vais a empezar con los partos autóficos, posteriormente empezáis con algo de instrumentales y os dejarán probablemente alguna cesárea sencillita, una cefálica, estas que son no progresiones o alguna cosa así. Por mi parte, en el hospital nuestro, de R1 me rotáis en quirófano, para que comencéis con el instrumental y a conocerlo y cómo manejamos el quirófano, y las urgencias, ¿de acuerdo? Y posteriormente, de R3 y de R4, empezamos con las específicas ginecológicas, que serían pues las técnicas de reproducción asistida en la unidad de reproducción, el caso de la patología de mama, oncología, patología de tracto genital inferior, histeroscopias, suelo pélvico, y empezáis a meteros más en quirófano en las específicas, ¿no? Pues hacer esas histerectomías laparoscópicas, histerectomías vaginales y demás. Durante la residencia, las guardias suelen ser entre 4, 5, más o menos al mes, dependiendo un poco del número de residentes y de si el hospital cubre todos los días con residentes, que eso también debéis preguntarlo y tenerlo en cuenta. Las guardias son muy malas y os deben ofertar librarlas, ¿de acuerdo? Siempre es verdad que el máximo de guardias son 7 al mes, por lo tanto, tener en cuenta que como las guardias son muy malas, si os quedáis salientes no vais a hacer absolutamente nada. Yo me he quedado dormido tirando de una valva y me han tenido que despertar, o sea que es horrible, ¿vale? Y en cuanto a rotaciones externas, depende un poco del hospital. Generalmente la rotación externa viene puesta en los itinerarios formativos de cada hospital. Pero debéis preguntar si existen esas rotaciones externas en los itinerarios. Generalmente los hospitales grandes suelen tener de todo, ¿vale? Y las rotaciones externas igual son un poco más difíciles conseguirlas en esos hospitales, y en los hospitales pequeños pues generalmente como carecen de alguna cosa, las rotaciones externas suelen estar ya incluso estipuladas en el itinerario. Fundamentos para elegir hospital. En primer lugar, un hospital grande, ¿vale? ¿Por qué un hospital grande? Porque la complejidad de los casos es mayor. Lógicamente, un hospital de nivel terciario, como Caso de Madrid, que son pues, bueno, los 4 que conocéis, del 12, La Paz, el Marañón Oeste, lógicamente cogemos pretérminos, el resto de hospitales periféricos no cogen pretérminos, por lo tanto la complejidad de casos son bastante mayores. Preeclampsias graves, colestasis intrahepáticas que se descompensan, hígados agudos grasos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mi modo de ver, un hospital grande os va a ofertar mucho más, ¿vale? Si bien es cierto, en un hospital pequeño probablemente os dejen hacer más cosas, pero si toda vuestra residencia va a ser hacer partos autóficos porque no va a entrañar ningún tipo de riesgo, porque no va a coger un hospital pequeño, coge pretérminos, pues lógicamente vais a perder parte de la residencia. Principalmente obstétrico, en mi caso, sí. ¿Por qué? Porque cuando salgáis a trabajar, probablemente muchos hagáis guardias en la privada. Y las guardias en la privada, todo el mundo va a acabar aprendiendo a hacer un ectópico por laparoscopia, si no, muy a malas, se abre a la paciente. Todo el mundo acaba haciendo una torsión ovárica en la privada, si no sabéis hacerlo por laparoscopia, se abre a la paciente. Es decir, que siempre tenéis una alternativa a nivel quirúrgico, pero sin embargo nadie os va a decir cuándo debéis hacer una cesárea. Eso, todo el mundo va a dar por hecho que sabéis hacerlo, ¿de acuerdo? Por eso principalmente obstétrico. Importante preguntar por el servicio de neonatología, por lo mismo que estaba diciendo antes. ¿Cuántas camas de UCI tienen el servicio de neonatología? ¿Cuánto es la mortalidad periparto que coge esa UCI, ¿de acuerdo? En el caso de materna, preguntarle a los servicios de ginecología, en el caso de los neonatos, porque no es todo a costa de bajar la tasa de cesáreas, ¿vale? Hay hospitales en España que su tasa de cesáreas es muy baja a costa de muchas cosas, eso tampoco es, ¿vale? Y luego la edad gestacional mínima que coge cada hospital. No es lo mismo coger gestantes y asistir partos desde la semana 32 que asistir partos desde la semana 24, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte en la que algunos cogéis un hospital que sea mayoritariamente ginecológico, sí que es importante que el hospital tenga consultas monográficas y con secciones. ¿Esto qué va a llevar? Pues que, lógicamente, cada uno de los especialistas que están en esas secciones va a ser súper especialista, de tal manera que estará tan aburrido de operar que os va a dejar operar a vosotros
y os va a enseñar mucho más, porque solamente se dedica a eso. Probablemente las guardias con ese superespecialista de mama o ese superespecialista de onco, pues no sean tan divertidas porque probablemente él tenga más miedo que vosotros, pero en cuanto a la parte en la que rotéis con ellos, van a ser súper puntillosos y súper concienzudos en enseñaros bien, ¿de acuerdo? Terceros puntos, docencia, publicaciones y sesiones clínicas. Prácticamente todos los hospitales dan docencia, las publicaciones pues en función de que os las curréis, los adjuntos os los van a ofertar. Y las sesiones clínicas es importante tanto que existan sesiones clínicas que hagan los residentes como sesiones clínicas que hagan adjuntos, porque no solamente se debe basar que el residente haga sus sesiones, ¿de acuerdo?, sino que los adjuntos muestren su experiencia. En cuanto al número de residentes, es muy variable. Vais a encontrar los hospitales muy grandes que cogen muchos residentes, hospitales pequeños que cogen muchos residentes y al contrario. No es un punto a tener en cuenta, pero bueno, para que lo sepáis que a más residentes, lógicamente, tocáis a algo menos, ¿vale? Y luego valorar, pues, lo que, ¿no?, el feeling, el que lleguéis allí, habléis con los residentes, ver cómo os tratan. Yo, por ejemplo, cuando fui a preguntar con vosotros para esto, pues había hospitales en los que estuve 2 horas esperando que me atendiera alguien y dije, no vuelvo. Y hospitales en los que llegáis allí y se te avalanchan te hacen una avalancha 4 residentes, te cogen allí, te meten en un cuarto y te dicen, no, porque esto es fenomenal, nos vamos de fiesta, empiezan a enseñar fotos y fotos y fotos y dices, bueno, pues todo de fiesta, pues fenomenal. Importante también, bueno, que valoréis cercanía o lejanía de casa. Yo vivo aquí en Moncloa y pude coger cualquier hospital de Madrid y, lógicamente, el levantarme y caerme de la cama y llegar al hospital era un punto importante, ¿vale?, en vez de recorrerme medio Madrid para llegar a los hospitales grandes. Cambios de aires, parejas, bueno, eso ya valoráis un poco vosotros y qué es lo que queréis, si queréis modificar vuestro ámbito y vuestra zona de confort o queréis moveros. En cuanto al ranking nacional, bueno, pues os muestro lo mismo que he mostrado el resto de la gente, ¿no?, los primeros puestos como se cogieron el año pasado. Pero sí es importante, como ha dicho mi compañero de cirugía plástica, es que el ranking nacional nos da igual, ¿de acuerdo? Es decir, es vosotros que valoréis cuál es vuestro hospital. Sí que es importante, pues bueno, os menciono aquí un poco los hospitales grandes, los que llamamos de tercer nivel, para que los conozcáis un poco en las grandes ciudades, ¿vale?, y en las grandes comunidades, sobre todo, porque en todas las comunidades de España hay un hospital de referencia para el resto, ¿vale? En el caso de Madrid, pues encontramos el 12 de octubre, el Marañón, La Paz y el Hospital Clínico San Carlos, que son 4 hospitales de tercer nivel. En Cataluña, el Vallebrón, el Clínic, el Sant Pau, Andalucía, el Rocío, la Macarena, el Virgen de las Nieves en Granada y el Regional de Málaga, la FE y el Clínico de Valencia, y en País Vasco, Cruces. Santiago Compostela en Galicia, en Aragón el Miguel Servet, y luego yo cabría mencionar 2 que los conozco bastante de cerca. Canales, porque es la última rotación en la que he estado, es el hospital que tiene la menor tasa de cesáreas de toda España, a costa de lo que la tiene, y Murcia, el hospital que más partos tiene de toda España, ¿de acuerdo?, del orden de 9.000 partos. Son hospitales que se cogen con números relativamente alejados porque son regiones, pues bueno, Las Palmas de Gran Canaria, pues a ver quién se va para allá, ¿no? Y luego mencionar los hospitales periféricos, o no tanto de tercer nivel, sino de segundo y de pues, niveles más bajos, ¿de acuerdo? En Madrid, el caso del Puerta Hierro, Príncipe de Asturias, Getafe, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, y este año, por primera vez, el Infanta Sofía, en el Hospital del Norte, que tiene muy buena capacitación quirúrgica. Son antiguos adjuntos del Hospital Gregorio Marañón y la verdad que forman bastante bien. En Cataluña, pues Germán Trias y Pujol, la Agrupación Sanitaria de Partaulí, Sant Joan de Reus, Arnau, Andalucía, el Reina Sofía, que está en Córdoba, y San Cecilio, el Hospital de Alicante en Valencia y en el País Vasco el de Donostia. Y luego todos los demás a tener en cuenta en otras comunidades. La elección de plaza, bueno, este año se ofertan 255 plazas. Se puede escoger hospital grande con menos de un 2.000, puesto que, aunque en Madrid a lo mejor nos da con menos de un 2.000, porque normalmente los hospitales grandes de Madrid se cogen hasta un 1.500, a nivel de otras comunidades vais a encontrar perfectamente sitio, y el año pasado se cogieron 30 plazas con más de un 3.000, ¿de acuerdo? Y por último, pues aunque las guardias son muy malas, pues las guardias luego al final no lo pasamos bien, nos disfrazamos de Reyes Magos, damos regalos a los bebés, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente mostraros un poco cómo ha sido la especialidad para que la cojáis, ¿de acuerdo? Muchas gracias.